¿Te ofende o sensibiliza algo de lo que se diga en este podcast? Culpa a Dios por crear todo lo que te ofende o sensibiliza. A su vez, te invito a redireccionar tu atención a contenidos más para ti, como La Rosa de Guadalupe, La Casa de Papel o El Canal del Pan. Si por otro lado, vienes con curiosidad, sed de entretenimiento, oír tráfico aleatorio y conocimiento psicodélico, te doy una abrumadora bienvenida. Ponte tus audífonos y sé partícipe de la genialidad. Bienvenidos. Esto es Por el Bosque de los Hongos. Este es el capítulo número 22. Se titula Racimos. Había puesto una fonda de chilaquiles para explorar mi talento empresarial y mis habilidades culinarias al mismo tiempo que trabajaba dando terapias con miel o sesiones de sanación con los niños santos. Había sido constante y periódicamente aparecían personas que buscaban la miel y las setas mágicas. Los hongos siempre despiertan un misterio e interés muy particular en las personas, más si son propensas a consumir cualquier tipo de sustancia que altere los sentidos. Por lo que mi filtro de personas para asegurar su uso estrictamente terapéutico se volvió más sofisticado. Todo esto pasaba a través de un portal en línea. Solo en casos complicados otorgaba mi número personal. No habían sido tantos, por lo que el recibir un mensaje de texto a mi celular de un número desconocido preguntando por las terapias no solo era inusual, sino limitado a personas que ya no sabían qué hacer para aliviar su tormento. Cuando las personas llegan a este punto, hacen cosas imposibles para encontrar ayuda. El encuentro con el teniente Dave había reafirmado mi visión y dedicación hacia la terapia. Al mismo tiempo, comprobé ciertas teorías mágicas al respecto. Igual que micelios en sentidos opuestos del sustrato, si existen las condiciones, estos se prolongan y bifurcan hasta encontrarse eventualmente. De esta manera, si quitamos el factor del tiempo, técnicamente nunca estuvieron separados. Esto puede pasar entre más micelios y al parecer con las personas pasa igual. Existe un tipo de casualidad tan improbable que al manifestárselo no solo refleja una naturaleza mágica, sino que se hace presente con otras formas menos perceptibles de la misma. Igual que un rayo no pega en el mismo lugar 2 veces, pero existe registro de una persona alcanzada 7 veces por un rayo, o más bien, que ha sido chocada por rayos en 7 ocasiones. Pequeñas discordancias que parecen producto de una intervención o error en el flujo de la realidad y el mundo. Sabía que poco a poco surgían más encuentros con personas que sufrían lo mismo que el teniente, manifestándose de distintas y variadas formas. Estaba sirviendo 2 órdenes de chilaquiles cuando recibí un mensaje de texto acerca de las terapias de niños santos. Estaba concentrado en la estufa y las órdenes cuando vi la notificación. Era un número desconocido. No le conocía y usualmente otros pacientes me avisan antes de pasar mi contacto, pues entienden la seriedad que involucra para mí los tratamientos. Terminé rápido y revisé el mensaje. Era una chica llamada Thalía. Quería información acerca de los hongos. No mencionó la miel. Al preguntarle sobre cómo había obtenido el número, me contó que su padre había tenido contacto conmigo para sus migrañas hacía aproximadamente 1 año. Recordé rápidamente todo el episodio con el señor de las migrañas, así como la parte donde me contó cómo algunos miembros de su familia sufrían de migrañas, pero perdí el contacto con él. No supe si había funcionado su terapia o el dolor había vuelto. Las migrañas son dolores de cabeza extremadamente fuertes. Usualmente afectan solo un lado de la cabeza. Su causa es desconocida para la medicina, aunque en alguna literatura tiene una etiología emocional. A pesar de no saber la causa, existen tratamientos y medicamentos para las migrañas, algunos efectivos en migrañas normales, otros no. Las migrañas en racimos son una versión menos común pero más devastadora. Misma etiología y con medicación todavía más insuficiente o medicamentos sumamente costosos que no curan pero tapan el dolor. El padre de Thalía había tenido migrañas periódicas desde hacía 30 años por meses seguidos. Día y noche con un dolor insoportable constantemente radiando hacia toda su cara, por dentro y fuera, dolor inflamándose con cada estímulo de luz
o ruido, sin nada que pueda combatirlo, siempre empezando en septiembre y hasta enero. Las migrañas no aparecían en otra época de su vida. Su hija era otra forma de migraña en racimos, una que es constante, fluctuando en picos de dolor intenso y dolor leve, pero constante. Todas las noches debía conectar una mascarilla de oxígeno para poder minimizar el dolor y dormitar. No había podido permanecer dormida por más de 2 horas en 8 años, por el constante dolor. Habían visitado incontables especialistas, pagando incontables cantidades de dinero, tomando cantidades obscenas de medicamentos que no lograban nada. Después de ser quemado vivo, tener una sola migraña de estas es de los peores dolores que puede sentir el cerebro humano antes de apagarse. Y para estos pacientes se vuelve una normalidad el dolor. Igual que una persona que ha ido por años al gimnasio y su cuerpo refleja el intenso ejercicio, la expresión de Thalía y su padre reflejaban en sus músculos faciales hipertrofiados y su mirada cansada las horas de intenso dolor. Encarnándose como un alambre amarrado se funde con un árbol después de estar ahí por años. Recuerdo tener migrañas desde mis 5 años hasta los 26 que los hongos me encontraron. Eran 1 o 2 cada mes mínimo. El único remedio que podía usar para combatirlas era encontrar la manera de dormirme, tomar duchas extremadamente calientes para bajar la presión de mis venas y poder noquearme hasta lograr el sueño entre el dolor. Ni siquiera la marihuana había funcionado contra el dolor de migraña. Recuerdo solo 2 migrañas. Una después de una estúpida estudiante de odontología, una después de que un estúpido estudiante de odontología fue a mi primaria a darnos aplicaciones de flúor. El flúor tiene 2 particularidades. Es el único elemento conocido que remineraliza los dientes, haciéndolos más resistentes al desgaste mecánico y químico. Al mismo tiempo, el flúor es altamente neurotóxico. Se nos entregó un cepillo con flúor en el salón de clases. Nos cepillamos los dientes y al preguntar dónde escupir, nos dijeron que estaba bien tragarlo. Tenía 10 años. En el punto más alto de mis migrañas, sentía como la presión dentro del cráneo hacía sentir que se reventarían los huesos de mi cráneo. Mi ojo izquierdo ardía con cada destello de luz. En mi carrera de odontología se acostumbra a pasar tu carrera si eres atractivo o tienes dinero. No importa que no sepas. Narcisistas con acceso a cosas peligrosas. Un profesor de la carrera una vez nos dijo, los títulos no quitan lo pendejo. Lo comprobé después y entendí la raíz de aquella primera migraña que recuerdo. La segunda no tuvo un desencadenante que pueda identificar fuera del estrés. Usualmente bañarme y vomitar minimizaba el dolor lo suficiente para noquearme en la cama. Esta vez solo iba en aumento. Dolía tanto que mi mente me forzaba a vomitar incluso cuando ya no salía nada. Estaba en completa oscuridad. Al tratar de dormir, el acostarme se acumulaba la sangre en mi cabeza y aumentaba el dolor interno del cráneo. Llegó a un nivel en el cual sentía como si la parte posterior de mi globo ocular izquierdo tuviera una esfera de acero al rojo vivo, haciéndose más grande. Sentí una desesperación inmensa al no saber qué hacer. Nada funcionaba. Trataba de acostarme sentado y el reflejo de vómito me llevaba a vomitar. Vomitar. Cada cara era sentir los huesos fusionados de mi cabeza estirarse como si fueran a explotar. O dejar de funcionar, pero nada de eso pasaba, solo aumentaba. Me vi al espejo. Mi pupila izquierda estaba más dilatada que la derecha. A las 4 de la madrugada estaba rogando porque se detuviera, pensando seriamente en bajar por un tenedor y sacarme el ojo solo para que dejara de quemar. Estaba sentado junto al excusado llorando de dolor con las manos en la cabeza. No podía pensar en otra cosa, no sentía otra cosa. Llegó un punto en que solo me dejé ir. El dolor y la oscuridad del baño se volvieron una sola cosa. Sentía que una neblina densa que me oprimía me envolvía. En ese momento pensé que estaba a punto de morir. Agradecí que el dolor se acabara y me apagué. Desperté algunas horas después. Mi cabeza se sentía sensible. No podía hacer movimientos bruscos y sentir un dolor como si retumbara todo mi cerebro. Me levanté lentamente del suelo en la esquina del excusado y la pared. Me sentí sumamente débil, mi estómago vacío y sentí el ácido como un leve escozor.
Me vi al espejo y estaba demacrado y pálido. Mi ojo izquierdo estaba inyectado en sangre completamente. Cuando Talía me contó sus dolores, pude recordar esas noches tratando de no sucumbir al dolor. Igual que su padre, expresaba un dolor crónico e inimaginable. Me encontró acompañada con su mamá en una plaza de comidas. A diferencia de su padre, que empezó a tener las migrañas después de la muerte de su madre, Talía no identifica una causa, y los especialistas que la habían atendido solo se enfocaban en medicarla. Pero algunos de estos medicamentos apagaban un poco el dolor, pero no le permitían levantarse, no le permitían vivir fuera de ahí. Había perdido contacto con su padre por razones que no quise indagar, por respeto, pero fue quien le dijo que para él habían funcionado muy bien los hongos, y a pesar de la pena y los tabúes alrededor de los niños santos, llegó un punto en que ya no aguantaba seguir así. Fue cuando me mandó el mensaje. Tenía que explicar todo el trasfondo y contexto de la medicina, no solo para hacer conciencia, sino para tratar de contextualizar la magnitud de la experiencia, pues si bien todo lo comprobable apuntaba que sería bueno para ella, sigue siendo algo sin precedentes en cualquier persona que no haya tenido contacto con ningún tipo de psicodélico. Conforme hablaba, veía sus caras pasando de la desconfianza por estar frente a una persona que no conocían a un poco de esperanza. Usualmente cuando pienso que estoy soñando, usualmente cuando pienso que estoy sonando como un chiflado, hablando de drogas, es cuando empiezan las preguntas. Las dudas más comunes son el riesgo de sobredosis y quedarse en el viaje. Ambas imposibles. Independientemente de la eficacia de la medicina, acababa de conocerles y no podía dirigir yo su ceremonia, pues es mejor en estos casos, debido a la dosis elevada, hacerlo en un ambiente completamente de confianza, para que la persona no esté constantemente pensando en cuidarse de un desconocido y pueda usar esa energía en explorar y sanar su interior. Una vez que expuse toda la información necesaria de la psilocibina, les expliqué la forma ideal de lograr resultados. Su caso era bastante complicado, así que una ceremonia introspectiva con una dosis alta dentro del rango debía ser lo indicado. Les enseñé cómo intencionar el encuentro con los niños santos, escribir por qué quieren consumirlos y lo que le gustaría lograr al respecto de ello. Agradecer y tomarlos con la conciencia de que todo lo que va a experimentar es lo que necesita y al final todo estará bien. Le recomiendo una lista de música diseñada para este tipo de objetivos, con canciones de sanación como algunas comprobadas para hacer también disfrutable el viaje. Estar acostados con los ojos cerrados es la forma más efectiva de tener un viaje ideal, pues todo el potencial de la psilocibina se explota al máximo. Nada exterior te distrae de lo que tu interior quiere que experimentes, y tu interior es parte de ti, no tiene por qué hacerte daño. A menudo pongo el ejemplo de ser una película en hiperrealidad diseñada y dirigida por ti mismo para hacerte entender esas partes tuyas que necesitan sanar y cómo hacerlo. Su madre también me hacía preguntas, pues quería asegurarse de que todo estaría bien y nada malo pasaría, pero al mismo tiempo parecía ansiosa de poder ayudar a su hija. Debe ser algo horrible ser una madre que ve el dolor de su hija por tanto tiempo. Pareció satisfecha con la información y asegurándome de que no hubiera dudas, le recomendé tomarlos cuando el dolor de cabeza empezara a llegar a su punto a su punto máximo, que usualmente eran las 11 de la noche. Nos despedimos deseándoles un buen viaje y le pedí hacerme saber tanto su experiencia como su efecto en el dolor para futuras referencias. La mañana siguiente me mandó un audio. Me contó cómo su experiencia fue muy agradable y llena de amor, muchos colores, y la música le tejía historias conforme pasaba el tiempo. Lloró mucho, pero no estaba triste, solo necesitaba sacar demasiado. En la parte más intensa de la ceremonia describió una paz y amor infinito, una sobrecarga inefable de alegría. Muchos recuerdos que iban saliendo, al final una calma y tranquilidad lúcida. El dolor desapareció a los 15 minutos de empezar el efecto. Fue la primera noche en 8 años que había podido dormir una noche entera y despertar sin dolor. Evolutivamente, nuestro cerebro ha crecido en tamaño
porque estructuras del mismo se han desarrollado y agregado a lo que ya existía. Nuestra parte animal está aún presente y conectada con la parte consciente de nosotros funcionando en conjunto. Estoy convencido y he visto la división entre espiritualidad y ciencia, pero la experiencia con los hongos y su funcionamiento me hace encontrar varias conexiones entre dos cosas usualmente divididas y opuestas. Aún no nos acostumbramos a haber evolucionado tan rápido, y la conciencia misma nos parece confusa. Los sentimientos se dan por sentados y no se exploran. Estoy seguro que existe una parte conectada con todas las fuentes a través de donde fluyen estas energías y corrientes. Al mismo tiempo que hay muchas formas de llegar a esta fuente, consciente o inconscientemente. Las migrañas podrían ser un vínculo familiar que surge de estas energías, compartiéndose entre dos personas. El equivalente a saber lo que un hermano o amigos van a decir con solo verle a los ojos, pero más como una herida compartida a través de esta fuente común. Los niños santos no solo aceleran la velocidad de procesamiento de información temporalmente, también estimula zonas usualmente no unidas entre sí. Si existe una estructura minúscula y primitiva, como lo fue la corteza cerebral alguna vez, estimular y activar su funcionamiento podría ser la clave para acceder a una realidad conjunta de seres y energías en una empatía conjunta y explorable. Un avance en la comunicación donde podemos interpretarlos con mini expresiones en lugar de un lenguaje exclusivamente hablado, optimizando nuestra comunicación para poder procesar más información más rápido, pues nuestro avance evolutivo lo está requiriendo. El cambio es inminente e ignorar ciertas partes de la realidad por no poderse comprobar de maneras comunes no evita que aparezcan saltos en la evolución que deja a las futuras generaciones preguntándose cómo pasó. De la misma forma que pasamos de usar palos y cazar a pintar e inventar los cimientos de nuestra presente realidad. Existe conocimiento olvidado y resguardado entre ritos y prácticas milenarias, muchas de ellas relacionadas a frutos sagrados de la tierra. Conocimiento real entre las líneas de rituales y alegorías, pero que se repite constantemente en pro de un crecimiento como especie. A través de los niños santos he visto cosas impresionantes y sin precedentes en mi experiencia de vida, forjado en una mentalidad donde solo lo comprobable existe, lo ilógico se volvió real ante mis ojos. El contacto con Thalía me hizo concientizar algo más profundo en todo lo que había visto. Lo que parecían conjeturas basadas en posibilidades reales se estaban comprobando por sí mismas. Trato de mantener mi mente escéptica, pues mi solo deseo de creer diezma mi juicio ante los actos mágicos. Pero a veces son innegables ciertas certezas fuera de lo esperado o lo posible. Pensaba que si iba a ir eliminando el dolor paulatinamente hasta solo necesitar hongos de vez en cuando. Eliminar el dolor crónico de una forma tan súbita quebró mi razonamiento con suma violencia. El efecto medicinal sobre el dolor que Thalía sentía se prolongó por un poco más de un mes y las migrañas volvieron con menor intensidad. Una dosis menor ayudó a lidiar con ello para detenerlo otra vez. Mantuve contacto con Thalía. La vi tiempo después de la segunda toma. Pareció una persona diferente. Callada y reservada, con la mirada triste, su expresión se limitaba para no empeorar el dolor. Ahora, hablando animadamente, sonriendo, como si el dolor hubiera sido una horrenda pesadilla y había quedado en el pasado. Tiempo después, ayudé a una tía suya, Rebeca, una señora de 65 años que vivía en Estados Unidos, clínicamente diagnosticada con depresión crónica y adicta fisiológicamente a medicamentos que ya no quería tomar. Sabía los estragos que estos medicamentos podían causar y más a su edad. Con la voz rota me contó cómo ya no quería vivir, si todos los días sería estar drogada con clonazepam y sin poder funcionar ni trabajar. Los doctores solo le cambiaban las prescripciones, pero el problema original se eclipsaba comparado con lo que le causaban los medicamentos. Si dejaba de tomarlos, los temblores y el insomnio insoportable aparecían inmediatamente. Un síndrome de abstinencia devastador. Igual que con Thalía, me reuní con ellas y le expliqué todo el proceso y las recomendaciones para su caso particular.
Le deseé la mejor de las experiencias y nos despedimos. No la volví a ver en persona. La personalidad de la señora limitaba mucho el contacto con ella, y siendo que no tenía casi personas de esa edad buscando los hongos para sus padecimientos, quería saber su experiencia y qué tanto había funcionado en su caso. A través de un audio me comentó brevemente que fue algo increíble. Su voz se notaba más animada, pero no dijo mucho más. Sentí que seguía sin palabras por lo que había pasado. Cualquier cosa que contara sería hablar en contra de todo lo que ella creía. Entendí y respeté su silencio. Semanas después, Talía me comentó que su tía había dejado los medicamentos y ahora sí parecía una persona. Estaba más animada y podían verla moviéndose por la casa y manejando. Con los demás medicamentos estaba en la cama todo el día. Ya fui perdiendo la pista, pero seguí en contacto con su sobrina. Sigue en tratamientos para minimizar las migrañas a través de los hongos. El camino se ha ido abriendo de formas tan misteriosas como agradecidas. Se vuelve una fuente constante de asombro y crecimiento. Poco a poco voy viendo patrones en aquellos que buscan esta ayuda, un entendimiento y un alivio. Hay varias cosas que despiertan la conciencia y una de ellas es el dolor físico y del alma. El entendimiento mutuo de los mismos demonios y dolores debe concientizarse para poder avanzar en conjunto y como individuos. Usualmente vivimos flotando en una realidad donde todo debe ser bueno, agradable y accesible, pero hay veces que la situación no te permite navegar en estas aguas y te ahogas en el mar de la normalidad, pues no perteneces a ella. La vida no es perfecta y no tenemos lo que nos gustaría. Esto atrae pensamientos que devoran el alma cuando uno está vulnerable, un parásito invisible alimentándose de nuestra esencia. Romper la ilusión depende de que otros vean que todos los demás también se ahogan en las mismas aguas y juntos buscar la forma de flotar. Con respuestas basadas en la empatía, una fraternidad biológica explorada y basada en las uniones que tenemos, como el tiempo, los sentimientos y la vida. Identificar el ego y saber dominarlo por bien de todos. Es un trabajo monumental y proporcionalmente imposible. Muchas religiones lo han intentado, pero es más fácil capitalizar con el ego, así que sigue siendo un instinto negado y castrado de una forma u otra, ya sea por voluntad o ignorancia. Es al mismo tiempo el vínculo enlazador que nos permitirá crecer como especie, ya sea nuestras capacidades existentes y el entendimiento de las mismas o el desarrollo de otras como la espiritualidad y los delgados hilos de la magia sin fantasías ni rituales. Hay muchas formas de lograrlo, pero los hongos y psicodélicos en general es una gran oportunidad para lograrlo, pues es un cambio tangible para bien en todos los casos, no diezmando por las intenciones ajenas o la perspectiva personal, la cual es al mismo tiempo una de nuestras cualidades humanas más refinadas y también nuestro obstáculo social más dañino. La medicina se basa en ayudar al ser humano basando en las cosas que se han comprobado que el ser humano puede tolerar y que le van a encauzar para bien. Una misión muy noble si no fuera porque el ego y porque algo invento de nosotros como lo es el dinero ha llevado a que sea otra cosa completamente diferente a lo que se supone que es, pero igual sigue definiéndose bajo la misma perspectiva. Y no digo que la medicina sea mala, de ninguna manera. Solo digo que la medicina está mal enfocada porque hay egos detrás y hay dinero involucrado en todo ello. Talía se curó después de 8 años de constante dolor con una inversión de no más de 100 pesos. Y no digo que ella me haya dado 100 pesos por esas dosis o terapias que le di, sino que lo que yo le di, su costo de producción total, son 100 pesos. Y provocó en ella algo que ningún medicamento había logrado nunca.
y que consultas con doctores que tenían todos los títulos del mundo, todos los diplomas del mundo, no habían podido lograr, que incluso nadie ha podido lograr fuera de estas cosas. La cosa es que la ciencia se basa en cosas comprobables y la conciencia aún no es algo comprobable o estudiable, siendo que cada uno portamos una. Pero al mismo tiempo parece irreal y un poco aterrador que cada conciencia en este mundo es diferente y parece como un tipo de masa que se va amoldando a lo que tiene que amoldarse solo porque tiene que hacerlo. No porque tenga una misión, no porque tenga una razón. Tal vez no tiene ni lógica que se haya desarrollado. Por eso digo que evolucionamos mucho más rápido de lo que pudimos entender nuestras cualidades y evolucionadas. Y muchas de ellas están dormidas ahorita. Y yo pienso que el hecho de conocer la conciencia es una de esas cosas no exploradas, pero que en algún punto van a dar un fuerte paso en el proceso de evolución humana, ya que es la única barrera que tenemos que nos separa de nuestro potencial completo, porque si puedes dominar la conciencia, en teoría puedes dominar todo, porque ya no tendrás tiempo desperdiciado. La novia de un amigo, bueno, una vez estamos hablando de Pinocho, la película de Pinocho de Disney, dame un cigarrito. La novia de un amigo comentó que Pepe Grillo le caía mal, eso nos hizo raro. Le preguntamos por qué. Y nos dijo porque el pendejo siempre se va cuando Pinocho está en problemas. Para ese tiempo ya habíamos experimentado con hongos y ya había entrado en todo este tema de lo que estoy explicando y me quedé pensando. No sé si fue intencionado de esta manera en la película, pero es acertado en el sentido de que la conciencia se va. Simplemente es como si nos la quitaran de alguna manera. Cada vez que estamos asustados, ese factor o esa parte de nosotros que se encarga de mantenernos vivos desaparece o toma posesión de la conciencia y ya no estamos pensando en nuestros problemas, ya no estamos pensando en qué estamos haciendo, ya no tenemos este diálogo interno que es pausado, que está lleno de cosas que tal vez no tienen nada que ver con lo que está pasando a nuestro alrededor y se enfoca en una sola cosa: sobrevivir. Cuando estamos asustados eso es lo que pasa, la conciencia simplemente ¡puf!, desaparece o cambia, se transforma y ahora toda nuestra atención, todos nuestros recursos mentales están en una sola cosa, una de miles que podrían estar haciendo, pero la conciencia nos ayuda a evadir eso. Otra es los traumas. Cuando una persona con traumas siente un desencadenante de ese trauma o esa fobia irracional, podría ser, la conciencia se va, ya no hay lógica, ya no está esa parte de nosotros que nos está diciendo quién soy, qué estoy haciendo, por qué estoy haciendo. No, ya no hay razonamiento, ya simplemente hay acción. Así cambia la conciencia. He puesto el ejemplo antes de cómo, si yo estuviera cocinando, mi mente está probablemente simplemente cocinando. Si estoy haciendo dos cosas que involucran estar cocinando, tal vez mi mente está divagando un poco entre otras cosas. O cuando estoy lavando los platos, es algo que simplemente mi mente se apaga. Yo creo que a todos nos pasa mucho y más cuando estamos escuchando podcasts. Y no estamos pensando en nada más que no sea esas pequeñas acciones que estamos llevando a cabo. No estamos pensando en correr, no importa que sepas matemáticas, no vas a estar pensando en ecuaciones mientras estás haciendo eso, a menos que tengas como que una parte consciente enfocada en eso porque te gusta mucho, porque simplemente tu pensamiento derivó por esa vertiente. Y la conciencia simplemente va cambiando, no sé si cambiando, no sé, yo lo veo como un revólver, como que tenemos muchas balas y cada bala es una conciencia y cuando apretas el gatillo el revólver cambia, entonces ¡shluk!, cambias de conciencia, te pones a otra cosa, te pones a manejar, cambias ¡shluk!, tu conciencia, ahora estoy manejando, vas al gimnasio, ¡shluk!, estoy concentrado en hacer ejercicio o no estar viendo culos, ¡shluk!, ahora estás bailando, ¡shluk!, durmiendo, simplemente va cambiando porque no puede encargarse de todo nuestro conocimiento a la vez, tiene que irlo seccionando. Entonces, tal vez esta conciencia es parte de cosas que pasan en el mundo y que nos pasan a nosotros, de la cual no estamos conscientes, vaya la redundancia, porque no podemos estudiar la conciencia, porque es como un tren en el que estamos montados.
Es como tratar de arreglar un carro mientras lo estás conduciendo. Es casi imposible. Entonces, perdón, otra cosa es que la corteza cerebral fue la parte cerebral que se agregó y evolucionó rápidamente, haciendo que nuestro cerebro se duplicara en tamaño. Ahora, ¿qué significa toda esta mierda? Significa que nuestro cerebro antes solo era una parte que se encargaba de sobrevivir, reproducirse y alimentarse. Pues, sobrevivir. Y no es que haya desaparecido, sino que se fue agregando una parte que no sabemos cómo, nadie sabe por qué, pero creció el doble de lo que era antes. Y no solo eso, sino que se agregaron partes pequeñas que no tienen que ver con la conciencia, pero están conectadas de alguna forma indirecta a la conciencia, como son los sentimientos. Los sentimientos no es algo que los animales sientan de una forma tan variada como lo sentimos nosotros. Incluso los más inteligentes, como lo podrían ser los delfines, tienen sentimientos porque tienen un sistema límbico, pero tal vez no está tan desarrollado. O lo que está desarrollado está bien desarrollado, aunque no sea mucho. Por eso tienen una comunicación y una serie de empatía tan particular de los delfines. Son como que puntos de comparación de algo que se sigue desarrollando y que se desarrolló de diferentes maneras para dos diferentes especies, pero que tienen ciertas cosas en común. Como sí, a la verga, pinches mamadas, que se vayan a la verga todos. De alguna manera u otra, ahí están. Y crecieron el doble en muy poco tiempo de evolución, lo cual nos llevó a ser Homo sapiens sapiens y a tener todas estas mamadas y a poder grabar esto y comunicárselo con todos. Es el siguiente paso de la conciencia, el poder comunicarnos de una manera que no tome tanto tiempo estar comunicando las ideas y poder buscar tal vez el fin real de lo que somos. Somos seres curiosos, somos seres que quieren conocer y hacerlo todo. Entonces, no podemos hacerlo como un individuo porque tenemos cierto tiempo en nuestra vida, pero tal vez el desarrollo de estas partes o el entendimiento de las mismas nos va a llevar, o más bien, las invenciones que hemos hecho a través de las mismas sea una herramienta para conectar todas estas conciencias en una que nos va a ayudar a sobrevivir como especie, porque ya no se trata de sobrevivir como pequeñas colonias, como pequeños individuos en un mundo lleno de recursos. Ahora tenemos que estar unidos en un mundo donde cada vez los recursos son menos. Y cada vez se vuelve más difícil estar separados. Y la vida nos va a unir a huevo de una forma u otra. Así que si entendemos que existen estas partes que tal vez no están diseñadas todavía para, más bien que todavía no están exploradas lo suficiente como para ser herramientas útiles, podremos avanzar y dar otro salto cuántico hacia nuestra preservación. Y bueno, los micelios se conectan, así como las personas deberían conectarse si pusiéramos el ego y el dinero de lado. No desaparecerlos porque es imposible. Simplemente darles la importancia que tienen. No pensar que son la única cosa que nos va a salvar. Capítulo número 22. Recimos. Espero les haya gustado. Nos vemos.